Otra vez estamos aquí para estar con ustedes. Les saludo en nombre del Señor y esperamos que podamos llegar a entender mejor los planes del Señor para su pueblo de hoy. El Israel de Dios que está diseminado por todo el mundo. Y gracias Señor porque estamos hablando verdades, para muchos controversiales, pero es importante que las entendamos para que entendamos bien el plan de Dios, no todo lo que está allá afuera le habla del plan del Señor. Muchas de esas personas están equivocadas, no saben lo que están diciendo, porque como dicen, han hecho una ensalada de frutas de las profecías condicionadas y las profecías no condicionadas. Y en este caso, se requiere bastante comprensión y estudio para poder entender el verdadero plan del Señor actualmente, debido a que hay demasiada confusión, demasiada mal entendido acerca de estas profecías, y las voces que están allá afuera no están diciéndote la verdad. Por eso digo que es controversial todo lo que yo hablo, debido a que no pienso como los demás. Después de años y estudio, entiendo el plan del Señor maravilloso que tenía para el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, y lo que tiene para el pueblo de hoy, el Israel de Dios. Vamos a hablar sobre el tema de Gog y Magog. Muchos los están utilizando hoy en día, dándole otra clase de sentido e interpretaciones. Son las visiones de Ezequiel. Cuando intentamos entender las profecías sobre Gog y Magog, es importante considerar dos puntos. Primero, el plan inicial y óptimo de Dios para acabar con el pecado y el mundo, tal como lo conocemos, originalmente iba a ocurrir hace unos 2000 años, poco después del final de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Segundo, había un solo avinamiento del Mesías. Isaías 9, 6 y 7, capítulo 63, versículo 1. Si los israelitas, los judíos, hubieran sido fieles a su llamado, hubieran cumplido todo lo que el Señor les pidió desde sus 70 semanas de tiempo de prueba, el Mesías habría establecido su reino eterno en la tierra, en el trono de David, cuando apareció por primera vez. Salmo 132, versículo 11, Lucas 1, versículo 32. En una serie de visiones, Ezequiel vio lo que sucedería 600 años después, cuando habría una confrontación final entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Dios le mostró al profeta Ezequiel que el diablo y sus seguidores serían destruidos. Gog es la identidad profética del diablo disfrazado de un gran rey que viene del norte, poco después del final de las 70 semanas de Daniel, 34 después de Cristo. Gog lideraría una confederación de naciones. Magog contra Jerusalén, porque hubo una vez que el Mesías establecía su reino. Este se expandiría rápidamente para incluir a toda la tierra. La visión de Ezequiel concluye con fuego que desciende del cielo, destruyendo a Gog y Magog, aliviando hacia el pueblo de Dios de cualquier amenaza maligna. Si comprendes las visiones de Juan y Apocalipsis, las profecías de que Ezequiel son más fáciles de entender y que son paralelas a los acontecimientos venideros. Al final del milenio, el diablo, el anticristo, aparecerá físicamente y guiará a los malvados que resucitarán al final de los 1000 años contra la ciudad santa, la nueva Jerusalén. El diablo, sus ángeles malos y todos los malvados serán destruidos cuando descienda fuego del cielo y los consuma. Gog representa para Ezequiel el mismo personaje que representa el dragón para Juan. El paralelo también existe para Magog. La visión de Ezequiel sobre Magog es el equivalente de Babilonia en la visión de Juan. Las visiones encontradas en Ezequiel representan los planes originales de nuestro Señor. Tenía la intención de poner fin al pecado mucho antes. Si Israel hubiera sido fiel, el pecado podría haber sido eliminado de la tierra dentro del tiempo asignado de las 70 semanas del jubileo, 490 años. El Mesías habría gobernado desde el trono de David y habría establecido la justicia eterna en la tierra. Daniel 9:24, Isaías 9:7. Es triste, pero cierto
que la historia de la humanidad habría sido completamente diferente desde el nacimiento de Cristo si Israel hubiera sido fiel al plan original de Dios, que utiliza a Israel como depositario de su verdad. Lo llamo plan A o plan ideal. Las visiones de Ezequiel se refieren al clima del plan A y apunta a la destrucción completa de Satanás. Ezequiel vio a Satanás liderar una hueste de gente malvada contra la ciudad de Jerusalén. Pero Dios hizo llover de fuego del cielo y consumió totalmente al diablo y a todos los que estaban con él. Lucifer, Satanás, irá a su destrucción buscando el trono de Dios. Es interesante que la transliteración en inglés God suena casi como Dios. Sin embargo, las visiones que Dios le dio a Ezequiel no se cumplirán porque eran condicionales, basadas en la fidelidad de Israel. Cuando Israel no cooperó con Dios, él dejó de lado sus planes originales y comenzó de nuevo con el plan que le llaman plan B. A través de su Hijo, Dios creó un nuevo Israel, uno que no se basa en el linaje, sino un Israel basado únicamente en la fe en Cristo. Romanos 8:1, capítulo 9, versículo 8. Los elementos esenciales que se encuentran en las visiones de Ezequiel sucederán al final del milenio. Sin embargo, el fracaso de Israel como nación requirió que se hicieran ciertos cambios al plan original que se presenta en el Apocalipsis 20. Pero la promesa de la destrucción del pecado y el reino de Cristo sigue en pie. Y el diablo y todas las personas que aman el mal serán destruidos. Note el paralelo. Así como Ezequiel vio a los malvados rodear la Jerusalén antigua, Ezequiel 38 y capítulos 38 y 39, Juan vio a los malvados precipitarse contra la nueva Jerusalén en Apocalipsis 20, versículo 9. Juan usa deliberadamente el lenguaje de Ezequiel, Gog y Magog, en Apocalipsis, lo que significa que lo que se planeó originalmente, el plan A, finalmente se cumplirá, plan B, Apocalipsis 28. Las profecías de Ezequiel y sus contemporáneos como Daniel y Joel hoy en día se malinterpretan mucho. Muchos cristianos creen erróneamente que Ezequiel escribe sobre una gloria futura que recibirá la actual nación de Israel. La mayoría de la gente no se da cuenta de que la gloria y la restauración revelada de Ezequiel se cumpliría dentro de 10 generaciones del decreto para reconstruir y restaurar Jerusalén. El decreto descrito en Daniel 9, 24, 27 ocurrió en el 457 a.C. Dios identificó un periodo de tiempo específico durante el cual Israel podría marcar el comienzo del fin del pecado y la justicia eterna. Pero Dios también especificó los resultados si Israel no guardaba su pacto. Daniel 9:26, Lucas 21:22. Dios usó a sus escritores inspirados para salvaguardar un registro en las escrituras del fracaso de los judíos en guardar su pacto, para que las generaciones futuras no cuestionaran por qué revocó su promesa a Israel. Mateo 23, versículo 38, Romanos 11. Pero la promesa del Eterno es segura y Él cumplirá sus planes a través de otro Israel, un Israel construido sobre la fe, no sobre la genealogía. Gálatas 3, versículos 28 y 29, Romanos capítulo 11, versículos 24 y 25. Muchos eruditos afirman que las promesas de Dios a Israel son incondicionales, citando la declaración de Pablo en Romanos 11, 29, porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables. No hay duda de que Dios hará todo lo que promete hacer. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento demuestra que Dios ha abandonado a toda una generación por infidelidad y rebelión y luego comenzó de nuevo con una nueva generación. Salmos 95, versículos 10 y 11. El Eterno es fiel y en última instancia cumplirá todo lo que ha prometido hacer para los descendientes de Abraham. La pregunta esencial es: ¿qué grupo constituye la simiente de Abraham que verá todo lo que Dios ha prometido cumplir? Respuesta: el pueblo que recibe a Jesucristo como Señor y Maestro. Gálatas capítulo 3, Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 9 al 11. Para entender el tema de Gog y Magog, lo mejor es abordar el asunto de manera sistemática. Primero, considere el escenario y el contexto de las visiones de Ezequiel. Luego, compare las visiones de Ezequiel acerca de Gog y Magog con otras profecías para ver un cuadro más completo. Por último, determine cómo se llevarán a cabo los detalles de las visiones de Dios a Ezequiel.
según lo informado por otros escritores e historiadores de la Biblia. Al igual que Dios, Ezequiel era un joven quizás de unos 20 años cuando fue llevado prisionero a Babilonia durante el asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el año 605 a.C. Unos años más tarde, alrededor del 592, Dios ungió al joven Ezequiel para que fuera su portavoz ante el obstinado pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Mientras Daniel servía en la corte del rey Nabucodonosor, Ezequiel vivía entre los prisioneros, el remanente. Me he preguntado si los dos profetas alguna vez compararan notas, si se conocían, por qué Ezequiel menciona a Daniel en su libro varias veces. La nación de Israel estaba en cautiverio babilónico por una razón singular. Habían profanado el exaltado nombre del Eterno, Ezequiel 20, capítulo 20 al capítulo 22. Aproximadamente 2/3 del libro de Ezequiel estaban dirigidos a los cautivos, lo que explica por qué la nación quebrantada de Israel, cuyo Dios, el Señor Todopoderoso, estaba en cautiverio en Babilonia. Los cautivos, por razón, se preguntaban, ¿cómo podía estar en cautiverio si el Dios de Israel, el Señor Todopoderoso? Entonces el Eterno respondió a sus inquietudes a través de su siervo Ezequiel y les explicó por qué las cosas eran como eran. El tercio restante del libro se centra en la restauración y la gloria que podrían pertenecer a Israel si Israel cooperara con Dios. Digo sí, porque aunque Dios prometió restaurar incondicionalmente a Israel a su patria, no prometió un cumplimiento incondicional de todo lo que él planeó hacer. A través de Ezequiel explicó que el cumplimiento solo ocurriría si Israel cooperaba. Esta distinción es importante. El Eterno movió unilateralmente los corazones de los reyes paganos para liberar a su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 22, Esdras 7. Pero, ¿cómo respondería la nación de Israel a su libertad? Sería su elección. Es interesante notar que el Eterno prometió cautiverio y restauración a través de los escritos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas. Aunque prometió restaurar a Israel su patria y darle una oportunidad más, sus planes no eran indefinidos. A través de Daniel, Dios reveló el cronograma que bondadosamente había extendido a Israel para que experimentara un cambio completo en su corazón. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Revise los términos y condiciones originales establecidos ante Israel en Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26. Haga un estudio sobre estas cosas y se dará cuenta que las promesas eran condicionales. Ahora trate de calzarte las sandalias de Ezequiel y extender las visiones que Dios le dio. Examinaremos parte de 5 capítulos controvertidos que comienzan con Ezequiel 35. Primero, observe que el capítulo 35 se centra en el monte Seir, el hogar de los edomitas, un vecino antagónico de Israel durante mucho tiempo que se unió a los babilonios para derrotar a Israel. Esta profecía está dirigida al monte Seir porque en la antigüedad se creía que una montaña era la morada de los dioses de una nación. Por ejemplo, los judíos creían que su Dios habitaba en el monte Sión. Entonces, una profecía contra una montaña estaba dirigida contra el poderoso de los dioses de una nación. Durante el exilio de Israel en Babilonia, los edomitas ocuparon la tierra que una vez perteneció a Israel. El Eterno informó a Israel, así como a los edomitas, a través de esta profecía de Ezequiel capítulo 35, que trataría con la nación de Edom. Él se vengaría de ellos por sus malos caminos, tal como había castigado a Israel por su mal comportamiento. Note la profecía, Ezequiel 35. Vino a mi palabra de Jehová. Versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir, profetiza contra él y di, esto es lo que dice el Señor soberano. Yo estoy contra ti, monte Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en un desierto desolado. Convertiré tus ciudades en ruinas y quedarás desolada. Entonces sabréis que yo soy el Señor, porque albergaste una antigua hostilidad y entregaste a los israelitas a la espada en el momento de su calamidad, el momento en que su castigo alcanzó su clímax. Por tanto, tan cierto como que vivo yo, declara el Señor soberano, que os entregará al derramamiento de sangre y os perseguirá, puesto que no odiasteis el derramamiento de sangre os perseguirá. Convertiré en el monte Seir en un desierto desolado y exterminaré de él a todos los que van y vienen. Llenaré tus montes de muertos,
Los muertos a espada caerán en tus collados y en tus valles y en todos tus barrancos. Te dejaré desolada para siempre. Tus ciudades no serán habitadas. Entonces sabréis que yo soy el Señor. El Todopoderoso hizo todo lo que dijo que haría con Edom. Las conquistas griegas y romanas redujeron a Edom a la pobreza y a un gran páramo. Malaquías capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Puede esta visión todavía aplicarse a Edom en algún momento futuro? No. El punto es que Dios cumplió todo lo que prometió hacer dentro del contexto de la próxima restitución de Israel a su patria en 457 a.C. Esta profecía no puede pertenecer al monte Seir o a los edomitas hoy en algún momento futuro, ni tampoco esto. La profecía tiene un cumplimiento dual o múltiplo. El cumplimiento ya se produjo y la historia lo confirma. Lea atentamente la siguiente parte del capítulo 36 y observe que la atención se centra en la restauración venidera. Esta es la restauración prometida, también registrada en Jeremías capítulo 15, versículo 19, capítulo 16, versículo 15, capítulo 27, versículo 22 y Isaías capítulo 44, versículo 26. Por cierto, el primer decreto que liberó a los judíos se emitió en el año 536 a.C., pero el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén ocurrió en el año 457 a.C., Esdras capítulo 7. La restauración de Israel que Dios prometió a Ezequiel en el capítulo 36 no tuvo nada que ver con el establecimiento de la nación de Israel en 1948. Observe el enfoque local e inmediato de esta visión. Recuerde, cuando el Todopoderoso habló con Ezequiel, Israel estaba en cautiverio babilónico. Ezequiel 36, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oí las palabras del Señor. Esto es lo que dice el Señor soberano. El enemigo dijo de vosotros: ajá, las antiguas alturas se han convertido en nuestra posesión. Por tanto, profetiza y di, esto dice el Señor soberano, porque os asolaron y acosaron por todas partes hasta convertiros en posesión del resto de las naciones y en objeto de conversaciones maliciosas y calumnias de la gente. Por tanto, oh montes de Seir, Israel, oí la palabra del Señor soberano. Esto es lo que dice el Señor soberano de las montañas, a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades desiertas que han sido saqueadas y ridiculizadas por el resto de las naciones que os rodean. Esto dice el Señor soberano: en mi ardiente celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con alegría y con malicia en sus corazones tomaron mi tierra como posesión propia para saquear sus pastizales. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Esto dice el Señor soberano: hablo en mi ira celosa porque habéis sufrido el desprecio de las naciones. Por tanto, esto dice el Señor soberano: juro con la mano alzada que las naciones alrededor de ti también sufrirán escarnio. Pero ustedes, oh montañas de Israel, producirán ramas y frutos para mi pueblo Israel, porque pronto regresarán a casa. Estoy preocupado por vosotros y os miraré con favor. Seréis arados y varados, y multiplicaré sobre vosotros el número de pueblos, incluso toda la casa de Israel. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Aumentaré sobre ti el número de hombres y animales, y serán fructíferos y se multiplicarán. Pondré gente contigo como en el pasado, y te haré prosperar más que antes. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Ya no te haré oír las burlas de las naciones, ni sufrirás más el desprecio de los pueblos, ni harás caer a tu nación, declara el Señor soberano. Nuevamente la palabra del Señor vino a mí: hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propia tierra, la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta era ante mis ojos como la inmundicia mensual de una mujer. Entonces derramaré mi ira sobre ellos, porque habían derramado sangre en la tierra y porque la habían contaminado con sus ídolos. Los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por las tierras. Los juzgué según su conducta y sus acciones, y donde quiera que iban entre las naciones profanaban mi santo nombre, porque se decía de ellos: estos son el pueblo del Señor. Sin embargo, tuvieron que abandonar su tierra.
tuvo preocupación por mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde habían ido. Por tanto, di a la casa de Israel, esto es lo que dice el Señor soberano, no es por vosotros, oh casa de Israel, que voy a hacer esta cosa, sino por causa de mi santo nombre, que has profanado entre las naciones a donde has ido. Mostraré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el nombre que vosotros habéis profanado entre ellos. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor soberano, cuando me muestre santo por medio de ti delante de sus ojos. Porque os sacaré de las naciones, los reuniré de todos los países y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. Yo limpiaré de toda vuestra impureza y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en vosotros y os moveré a seguir mis decretos y a tener cuidado de guardar mis leyes. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Seréis mi pueblo. Algunas personas, los teólogos, después de leer este capítulo, los pastores, pues, llegan a la conclusión de que el Señor está describiendo una restauración que ocurrió después del exilio babilónico 457 a.C. Esta conclusión se basa en la promesa del Señor de colocar su espíritu en los corazones de Israel y transformar sus malos caminos. El poderoso cumplió su promesa, derramó su espíritu sobre los exiliados que regresaban, especialmente sobre sus líderes, como Esdras y Nehemías, y los sacerdotes que servían en el templo. Por un tiempo, Israel respondió al Espíritu de Todopoderoso y el arrepentimiento y la reforma fueron evidentes. Eran dedicados y celosos de la palabra de Dios y fieles a Él. La tierra que alguna vez estuvo desolada pasó a ser cultivada e Israel volvió a ser una nación. Sin embargo, lamentablemente nunca llegó a ser la nación que Dios deseaba. Observe que específicamente los versículos de 16 al 20, en estos versículos, el poderoso explica por qué Israel está en Babilonia. El poderoso dijo repetidamente que tenía la intención de mostrarse santo ante los ojos de todas las naciones en un momento determinado. Esto iba a ocurrir cuando el Mesías establecería su reino bajo el plan ideal de Dios, bajo el plan A. El poderoso planeó reunir a todas las personas del mundo que lo amaban en Jerusalén justo antes del tiempo en que Gog y Magog se levantarían y él los destruiría. Isaías 56, versículos 4 al 7. El templo de Dios sería un lugar de oración para todas las personas. Los siervos de Dios irían por todo el mundo explicando que había llegado el momento de destruir el pecado y extenderían su generosa oferta de salvación a todos. O el capítulo 2, versículos 27 al 32. Bajo el plan B alternativo del Todopoderoso, Él demostrará su santidad ante todas las naciones en el juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20. En esos momentos, todas las naciones estarán presentes, de todas partes. Lea atentamente el siguiente capítulo y observe dos cosas. Primero, Dios habló directamente a los cautivos que vivían en Babilonia para animarlos. No describió ningún periodo de tiempo lejano, pero usó la analogía de los huesos secos para describir la difícil situación de su pueblo. Veas el versículo 22. El poderoso había diezmado a la nación de Israel. Las personas que habían muerto en Israel, representadas por los huesos secos, cubrían la tierra y la esperanza de recuperación desde la perspectiva humana era imposible. En segundo lugar, el poderoso escribió en el capítulo 37 cómo restauraría completamente la nación y resucitaría a todos los ciudadanos fieles de Israel. De hecho, el Padre iba a resucitar al rey David para que pudiera reinar con el Mesías en su trono y así la nación dividida de Israel se reunía bajo un solo rey. Esta resurrección iba a ocurrir al final de los 70 semanas o cerca de ella. Mire atentamente el capítulo y observe sus atractivos para aquellos que regresarían y reconstruirían a la patria. Muchos huesos secos. Ezequiel 37, que lo utilizan hoy para decir que está restaurando al pueblo, está levantando gente, bueno, un poco de vanas creencias, falsas profecías que están prediciendo los falsos maestros. Pero
Leamos los muchos huesos secos. Ezequiel 37. La mano del Señor estuvo sobre mí, y por el Espíritu del Señor me sacó y me puso en medio de un valle. Estaba lleno de huesos muertos. Me llevó de un lado a otro entre ellos, y vi muchos huesos en el suelo del valle, huesos muy secos. Me preguntó: hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? La pregunta. Dije: oh, Señor soberano, solo tú sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y dile: huesos secos, oí la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano a estos huesos: haré entrar en vosotros aliento y volveréis a la vida. Te pondré tendones y haré que venga carne sobre ti y te cubriré de piel. Daré aliento a ti y volverás a la vida. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Así que profeticé como me ordenaron. Y mientras estaba profetizando, hubo un ruido. Se escuchó un traqueteo y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Miré y aparecieron sobre ellos tendones, carne y piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. Entonces me dijo: profetiza el aliento, profetiza, hijo de hombre, y dile: esto dice el Señor soberano: ven, oh aliento, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Así que profeticé como él me ordenó, y les entró aliento. Revivieron y se pusieron de pie, un gran ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha ido, estamos aislados. Por tanto, profetiza y dile: esto dice el Señor soberano: pueblo mío, voy a abrir vuestros sepulcros y sacaré de ellos, os haré volver a la tierra de Israel. Entonces vosotros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. La palabra del Señor vino a mí: hijo de hombre, toma un palo de madera y escribe en él, perteneciente a Judá y a los israelitas asociados con él. Luego toma otro palo de madera y escribe en él, el palo de Efraín, perteneciente a José y a toda la casa de Israel asociada con él. Júntalos en un solo palo para que se convierta en un solo en tu mano. Cuando tu compatriota te pregunte: ¿no nos dirás qué quiere decir con esto? Dile: esto es lo que dice el Señor soberano: tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel asociadas con él, y los uniré al palo de Judá, formando de ellos un solo palo de madera, y será uno en mi mano. Pon delante de sus ojos los palos en los que has escrito y dile: esto es lo que dice el Señor soberano: sacaré a los israelitas de las naciones a donde han ido, los reuniré de todos lados y los traeré de regreso a su tierra. Los haré una sola nación en la tierra. En los montes de Israel habrá un rey sobre todo ellos. Nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos e imágenes viles, ni con ninguna de sus transgresiones, porque yo los salvaré de toda su rebelión pecaminosa y los limpiaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Seguirán mis leyes y tendrán cuidado de guardar mis decretos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la tierra donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos pacto de paz, será un pacto eterno. Lo estableceré y multiplicaré su número y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santificó a Israel cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. Seguirán mi ley y tendrán cuidado de guardar mis decretos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la tierra donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos pacto de paz, será un pacto eterno. Lo estableceré y multiplicaré su nombre y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. Seguirán mi ley y tendrán cuidado de guardar mis decretos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la tierra donde habitaron vuestros padres.
Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos pacto de paz. Será un pacto eterno. Lo estableceré y multiplicaré su nombre y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Seguirán mis leyes y tendrán cuidado de guardar mis decretos. Habitarán en la tierra que ellos me siervo Jacob, la tierra de donde habitarán vuestros padres. ¿Qué salió mal? ¿Por qué no se cumplió eso? Esas promesas maravillosas que les dio al pueblo, lo que haría con ellos. ¿Cuál es el problema? Muchos leen este versículo y capítulo 2, dice, es una promesa para el futuro. No, señores, esa promesa era para hace 2000 años, donde el Mesías se estableciera como rey. Todo esto lo iba a hacer, iba a traer todos aquellos que estaban regados por toda la tierra y los iba a traer a hacerlo un solo pueblo. De ahí ellos se encargarían de ir a todo el mundo y de atraer a todos, a los gentiles, porque eran luz para los gentiles, para que lo trajeran a ellos y hicieran un solo pueblo también. ¿Qué salió mal? Eso no le di cuenta a los pastores, los predicadores, los teólogos. Oh, no, las promesas del Señor son incondicionales y las va a cumplir a pesar de que le falló. Así también la salvación para muchos de nosotros es el que perseverará hasta el fin, perseverancia, hasta el fin será salvo. El trabajo de ellos es de haber dado esos perfiles de un verdadero hijo de Dios, pero no se logra. Entonces, salió mal. El fracaso de Israel durante las 70 semanas significó que Dios no cumplió todo lo que prometió en el capítulo 37. No, Dios nunca falla. Romanos 9:6. Entonces, ¿qué salió mal? Otra vuelta, le hago esa pregunta. Israel se rebeló una y otra vez. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. ¿Puede el Eterno cumplir sus planes a través de una nación de personas de corazón duro? No. El Padre liberó incondicionalmente a Israel de Babilonia para que pudieran responder a su bondad por su propia voluntad. Desgraciadamente, rechazaron a su benefactor. Teniendo en cuenta los apartados anteriores, ahora podemos considerar los siguientes puntos. Gog es un príncipe principal. Número 2, Gog estará al mando de un gran ejército de muchas naciones. Número 3, Gog invadirá a Israel, una nación sin muro. Número 4, Gog viene del norte. Número 5, Gog y sus seguidores serán destruidos cuando Dios se revele a la tierra. Ezequiel 38 dice, vino a mí palabra de Jehová. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe principal de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di, esto dice el Señor todo soberano. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe principal de Mesec y Tubal. Te haré girar, te pondré garfio en la mandíbula y te secaré con todo tu ejército, tus caballos, tus jinetes bien armados y una gran horda con escudos grandes y pequeños. Todos ellos blandiendo sus espadas. Persia, Cus y Fug estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. También Gomer con todas sus tropas y Betogarma del extremo norte con todas sus tropas. Las muchas naciones contigo. Prepárate tú y toda la multitud reunida a tu alrededor y toma el mando de ellos. Después de muchos días seréis llamados a las armas. En los años venideros invadiréis una tierra que se ha recuperado de la guerra, cuyos habitantes de muchas naciones fueron reunidos en los montes de Israel, que durante mucho tiempo habían estado desolados, habían sido sacados de las naciones y ahora todos viven seguros. Tú y todas tus tropas y las muchas naciones contigo subirán avanzando como una tormenta. Serás como una nube que cubrirá la tierra. Esto es lo que dice el Señor soberano, el Todopoderoso. Ese día vendrán a tu mente pensamientos y idearás un plan malvado. Dirás, invadiré una tierra de aldeas sin muros, atacaré a un pueblo pacífico y desprevenido, todos ellos que viven sin muros, sin puertas ni rejas. Saquearé y volveré en mi mano contra las ruinas repobladas y contra el pueblo reunido de las naciones, rico en ganado y bienes, que habita en el centro de la tierra. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y de todas sus aldeas te dirán, ¿has venido a saquear? ¿Habéis reunido vuestra horda para saquear? ¿Para robar plata y oro? ¿Para llegarse ganado bien y para apoderarse de mucho botín? Por tanto,
Hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Esto es lo que dice el Señor soberano. En aquel día, cuando mi pueblo Israel viva seguro, no os daréis cuenta. Vendrá de tu lugar del extremo norte, tú y muchas naciones contigo. Todas ellas montadas a caballo, una grande horda, un ejército poderoso. Avanzarás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. En los días venideros, oh Gog, te traerá contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando me muestre santo por medio de ti delante de sus ojos. Esto es lo que dice el Señor soberano. ¿No eres tú de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel? En aquel tiempo profetizaron durante años que yo te traería contra ellos. Esto es lo que sucederá en aquel día. Cuando Gog ataque la tierra de Israel, se despertará mi ira ardiente, declara el Señor soberano. En mi celo y en mi ira ardiente declaro que en aquel tiempo habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todo animal que se mueve sobre la tierra y todos los pueblos sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Las montañas serán derribadas, los acantilados se derrumbarán y todos los muros caerán al suelo. Convocaré espada contra Gog en todo mi monte, declara el Señor soberano. La espada de cada uno será contra su hermano. Ejecutaré juicio sobre él con plaga y derramamiento de sangre. Haré caer torrentes de lluvia, granizo y azufre ardiente sobre él, sobre sus tropas y sobre las muchas naciones que están con él. Y así mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Considera estos puntos sobre los textos que hemos leído. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Los enemigos de Israel, Magog, Gomer, Tubal y Mesec, eran descendientes de Jafet, que se establecieron en la tierra del norte, Europa y África. Después del incidente de la Torre de Babel, Génesis capítulo 10, versículo 2, Cus y Put también eran enemigos de Israel, eran descendientes de Can, Génesis 10, 6. Esto es importante por 2 razones. En primer lugar, los judíos consideraban que las grandes regiones de la frontera del norte eran el lugar donde se originaba la destrucción. Isaías 41, versículo 25, capítulo 43, versículo 6, Jeremías 1, 14, capítulo 4, versículo 6. En segundo lugar, la lista de enemigos en el capítulo 38 son descendientes de los hijos de Noé, Jafet y Cam. Abraham era descendiente de Sem. El punto interesante acerca de los descendientes de Jafet y Cam en oposición a los descendientes de Sem, Israel, es que encontramos la proporción de 1/3 parte menos 2/3 partes. Ezequiel 5:12, 2 Samuel 8:2, Zacarías 13:9, Apocalipsis 8:9. También es interesante que incluso en el palacio de Dios encontramos la proporción 1/3 menos 2/3. Para 1/3 de los ángeles siguieron a Lucifer y el tercio restante permaneció fiel. Noten la identidad de las naciones que se unieron a Gog para hacer la guerra contra Israel. Dios proporcionó su identidad para que no podamos equivocarnos en cuanto a quiénes son realmente los socios en la guerra contra el pueblo de Dios. Llegamos ahora al final de la profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog. Note cuidadosamente los planes de Dios a la luz de la restauración total que Él pretende hacer en nombre de Israel. Este pasaje no es misterioso si combina todo lo que Isaías, Jeremías, Daniel y los otros profetas tienen que decir acerca de las intenciones de Dios para Israel. Es lamentable que muchos estudiantes, predicadores de la Biblia hayan eliminado estos 5 capítulos de su contexto y los utilicen para significar algo distinto a lo que Dios desea. Si tiene una comprensión básica de la historia del Apocalipsis, podrá ver cómo el plan B se parece mucho al plan ideal A e incluye algunas declaraciones para ayudar a entender esta parte de este capítulo. Ezequiel 39, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, esto dice el Señor soberano, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe principal de Mesec y Tubal, te daré la vuelta y te arrastraré, os traeré desde el lejano norte y os enviaré contra los montes de Israel. Entonces arrancaré tu arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y toda tu tropa y las naciones contigo. La palabra griega de la cual obtenemos Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16, significa en el monte de Dios te daré como alimento a toda clase de aves carroñeras y a las fieras salvajes.
Recuerda que los pájaros comen la carne de los enemigos de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 21. Caeréis en campo abierto porque yo he hablado, declara el Señor soberano. Enviaré fuego sobre Gog, sobre Magog y sobre los que viven seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Haré notorio mi santo nombre entre mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado, y las naciones sabrán que yo, el Señor, soy el santo en Israel. Ya viene, seguramente sucederá, declara el Señor soberano. Este es el día del que he hablado. Entonces los que viven en la ciudad de Israel saldrán y usarán las armas como combustible y las quemarán. Los escudos pequeños y grandes, los arcos y las flechas, las masas de guerra y la lanza, durante 7 años los utilizarán como combustible. No necesitarán recoger madera de los campos ni cortarla de los bosques, porque usarán las armas como combustible. Y saquearán a los que saquearon y saquearán a los que los saquearon, declara el Señor soberano. En aquel día daré a Gog un lugar de sepultura en Israel, en el valle de los que viajan al oriente hacia el mar. Cerraré el paso a los viajeros, porque ahí serán sepultados Gog y toda su multitud. Por eso se llamará Valle de Hamón, Gog. Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará, y el día en que ellos sean glorificados será un día memorable para ellos, declara el Señor soberano. Se emplearán hombres regularmente para limpiar la tierra. Unos recorrerán la tierra y demás de ellos, otros enterrarán a los que queden en la tierra. Al final de los 7 meses comenzarán su búsqueda. Cuando pasen por la tierra y uno de ellos vea un hueso humano, pondrá una señal junto a él hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Hamón Gog. También hay un pueblo llamado Hamoná, y así limpiarán la tierra. Hijo de hombre, así dice el Señor soberano. Llama a toda clase de aves y a todas las bestias salvajes. Reunidos venid de todos lados al sacrificio que os preparo, el gran sacrificio sobre las montañas de Israel. Allí comeréis carne y beberéis sangre. Comerás la carne de los valientes y verás la sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros y corderos, machos, cabríos y toros. Todos ellos animales engordados de Basán. En el sacrificio que les preparo comerán hasta grasa hasta saciarse, y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa comeréis hasta saciaros de caballos y jinetes, de valientes y de soldados de todo tipo, declara el Señor soberano. Exhibiré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el castigo que les inflijo y la mano que pondré sobre ellos. Desde aquel día en adelante la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios, y las naciones sabrán que el pueblo de Israel fue al destierro por su pecado, porque me fueron infieles. Entonces escondí mi rostro de ellos y los entregué en manos de sus enemigos, y todos cayeron en espada. Traté con ellos según sus inmundicias y transgresiones, y escondí de ellos mi rostro. Por tanto, esto es lo que dice el Señor soberano. Ahora haré volver a Jacob del cautiverio, y tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y seré celoso de mi santo nombre. Se olvidarán de su vergüenza y de toda la infidelidad que me mostraron cuando vivían seguros en su tierra, sin nadie que los atemorizara. Cuando los haya hecho volver de las naciones y los haya reunido de los países de sus enemigos, me mostraré santo a través de ellos a la vista de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque aunque los envíe al destierro entre las naciones, los reuniré en su propia tierra sin dejar a ninguno atrás. Ya no esconderé más mi rostro de ellos, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor soberano. Cuando los haya hecho volver ante las naciones y los haya reunido de los países de sus enemigos, me mostraré santo a través de ellos a la vista de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque aunque los envíe al destierro entre las naciones, los reuniré en su propia tierra sin dejar a ninguno atrás. Ya no esconderé más mi rostro de ellos, porque derramaré de mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor soberano. Cuando los haya hecho volver de las naciones y los haya reunido de los países de sus enemigos, me mostraré santo a través de ellos a la vista de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque aunque los envíe al destierro entre las naciones, los reuniré en su propia tierra sin dejar a ninguno atrás. Ya no esconderé más mi rostro de ellos, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor soberano. Conclusión. Ahora que ha leído estos 5 capítulos, en su contexto es de esperar que pueda hacerse una idea de lo que iba a hacer.
lo que Dios prometió al antiguo Israel no ocurrió. Y el plan A ya pasó. Se fue. Se terminó ese pacto con Israel. Ahora vivimos cerca del momento en que se cumplirá el plan B. Por eso Dios nos dio un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento revela el plan A. El Nuevo Testamento revela el plan B. Para terminar estas palabras de Pablo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquel tiempo, declara el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar a este pacto nuevo, ha hecho obsoleto el primero, y lo obsoleto y envejecido pronto desaparecerá. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 13. La gloriosa consumación a la que Pablo se refiere en este versículo no ocurrió en su época. En el año 64, después de Cristo, Pablo dijo, el antiguo pacto está obsoleto y pronto desaparecerá. Sin embargo, cuando Dios cumpla su glorioso pacto con Israel, cumplirá todo lo que se ha propuesto hacer por su pueblo. Israel, que se beneficiará de esta maravillosa libertad, será el pueblo que haya elegido a Cristo como su Señor y Salvador y Maestro. Gálatas 3, versículos 28 y 29, el Israel de Dios, al que hemos hablado continuamente, que constituye todos los que vienen al Mesías, siendo judíos y gentiles, un solo pueblo, que hoy en día se le llama el Israel de Dios. Estudialo, está en el libro de Romanos. Estudialo bien profundamente. Estoy dispuesto a argumentar con cualquiera, con aquellos que se creen que el Israel que está allá en el desierto, allá en el Middle East, es el pueblo de Dios. Señores, eso es uno más que se tiene que convertir a Mashiach. Y sí, en el tiempo de la gran tribulación, cuando se aparezca acá las 7 trompetas, comiencen a hacer juicio en la tierra, creo que serán los primeros que van a reconocer que Yeshua, para ellos se llama Yeshua, o Jesús, es el Mesías, que no lo recibieron. Por eso les digo a los judíos, estamos en esta circunstancia ahora, en este mundo, porque ustedes no recibieron al Mesías. Porque si lo hubieran recibido, 2000 años de historia fatídicas, malas, bueno, un desastre, no hubieran ocurrido. Desde entonces, él hubiera reinado allá en Israel y también hubiera destruido a los pueblos que viven en contra de la justicia. Porque habían pueblos impíos que no se iban a convertir, no todos, pero sí, la mayoría. Y todos los que estaban en contra de Mashiach los iba a destruir. Él iba a cumplir todas esas promesas que le prometió al pueblo de Israel si ellos eran fieles. Como dice, cooperaban con él y se hacían al lado de él. Bueno, tal vez muchos que me escuchan dicen, wow, no es como me lo predico y lo enseño ya, no. Falso lo que está pasando allá afuera. Falsas esperanzas, falsas doctrinas, falsas profecías. No hagan las profecías condicionadas o incondicionadas una ensalada de frutas. Estudia detenidamente todo lo que pasó en esos tiempos y mire las promesas maravillosas que él prometió a un pueblo fiel, y si lo hubiera hecho, él hubiera cumplido eso hace 2000 años. Bueno, que el Señor me lo guarde y me lo bendiga a cada uno, y que la bendición del Señor estén allí, y que usted abra sus sentidos, comience a entender mejor este plan, porque si no lo entiende, le va a pasar una gran sorpresa en el tiempo que Él tiene destinado para hacer el fin del tiempo en la tierra, para los últimos días. Bye bye. Hasta en otra ocasión.